Mi nombre es Wendy Valdivia y le voy a presentar el artículo, algunos puntos específicos del artículo, evaluación de la mutagenicidad fecal y el riesgo de cáncer colorectal. Comenzando con el artículo, nos habla acerca de la búsqueda de factores etiológicos en la carcinogénesis colorectal y nos decía que es una enfermedad común en las civilizaciones occidentales. Presenta una alta incidencia en América del Norte, Europa Occidental y Australia, mientras que el cáncer de intestino grueso es relativamente raro en África, Asia, América del Sur y América Central. Los resultados de estudios epidemiológicos han demostrado que los factores ambientales y no los genéticos determinan el riesgo de cáncer colorectal en una población. Por ejemplo, los migrantes de países con una incidencia relativamente baja de cáncer colorectal tienen un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad similar al de su país de origen, a menos que se mantenga con un fuerte apego a su cultura y estilos de vida nacionales originales. Esto indica que los factores ambientales que pueden estar involucrados deben dividirse en dos grupos: componentes físicos y culturales. El entorno físico incluye factores geográficos, como la contaminación atmosférica, la radiación, entre otros. Y los factores ambientales culturales incluyen hábitos alimenticios, tabaquismo, actividad física y consumo de drogas o alcohol, los cuales están más determinados individualmente a cada persona. Aunque la relevancia de la mayoría de estos factores aún se debate, existe un consenso general en que la dieta es importante para la causa de esta enfermedad. La mayoría de estos estudios respaldan la conclusión general de que el cáncer colorectal tiende a asociarse con una ingesta elevada de energía total, grasas animales y carne con una ingesta baja de fibra y cereales. Bueno, hablando de la mutagenicidad fecal, dado que las heces humanas representan el producto final de la dieta, los procesos digestivos y excretorios, así como el metabolismo bacteriano y colónico, se ha sugerido que el análisis de contenido fecal constituye la mejor manera no invasiva disponible para estudiar las exposiciones de la mucosa colorectal, incluidas las de origen alimentario. Desde los años 70 se sabe que las heces humanas contienen compuestos mutagénicos detectados mediante pruebas como lo son el ensayo de Ames. Los estudios epidemiológicos sugieren que dietas ricas en grasas animales y bajas en fibra aumentan la mutagenicidad fecal, mientras que las dietas vegetarianas tienen un efecto protector. Sin embargo, podemos encontrar inconsistencias en los resultados, especialmente en estudios de casos y controles, y es necesario considerar la presencia de múltiples mutágenos y posibles factores inhibidores o potenciadores dentro de las heces. En primer lugar, cada ensayo para evaluar la genotoxicidad fecal tiene un potencial analítico limitado, determinado por los procedimientos de extracción y purificación, así como por las condiciones experimentales en donde se desarrolla. Además, los carcinógenos colorectales también pueden alcanzar células diana putativas en las criptas mucosas a través del torrente sanguíneo, y la expresión in vitro de la genotoxicidad fecal puede no reflejar con precisión el proceso colorectal in vivo, dado que el intestino presenta un ecosistema más complejo. Por tanto, parece esencial identificar los mutágenos presentes en las heces humanas. Hasta la fecha, se han identificado varias clases de mutágenos fecales, como los siguientes. Seguimos con la tablita y nos mencionaba aquí la mutagenicidad fecal en poblaciones humanas, nos hacía relación a cierto tipo de dieta. Y bueno, hablando de la suplementación dietética con carne frita, nos decía que no se encontró ningún efecto de la suplementación con carne frita sobre la mutagenicidad fecal. Hablando de suplementación dietética con vitamina C y E, nos decía que la suplementación diaria con vitamina C y E resultó en una reducción de la mutagenicidad fecal. Una dieta con bajo riesgo, una dieta sin carne versus dieta de alto riesgo que contenga carne y granos refinados. Después un cambio a una dieta occidental normal, a una dieta alta en grasa o fibra, y de nuevo cambiar a una dieta mixta, a una dieta lactobacteriana, que nos trajo a la dieta de alto riesgo
aumentó mutagenicidad fecal en ambas cepas. Las heces recolectadas durante el periodo de alto contenido de fibra fueron significativamente menos mutagénicas. La actividad mutagénica disminuyó después del cambio y aumentó después de regresar a la dieta mixta nuevamente. En blancos sudafricanos urbanos, negros rurales y urbanos, omnívoros, ovolactobacterianos y una población finlandesa de bajo riesgo, nos decía que los blancos urbanos excretan con mayor frecuencia heces mutagénicas. Y luego también nos hablaba acerca de estudio transversal post-mortem que compara pacientes con o sin pólipos adenomatosos. Vegetarianos estrictos, ovolacto, vegetarianos, omnívoros, vegetarianos y omnívoros. Y aquí nos decía que el grupo alto mostró una mayor tasa de mutagenicidad en comparación con ambas poblaciones de bajo riesgo. No se encontraron diferencias, probablemente debido a la pequeña población de estudio, y los omnívoros excretaron más heces mutagénicas. Japonés rural y japonés hawaiano. Los compuestos modificadores de ADN se encuentran con mayor frecuencia en las heces de omnívoros. Diferentes ensayos no fueron conscientes, lo que indica efectos más de un mutágeno o presentes de factores interferentes. Caucásicos, polinesios y ovolactobacterianos nos decía que tendencia a una menor mutagenicidad en el grupo polinesio de bajo riesgo, así como en el grupo vegetariano. Las poblaciones rurales y urbanas finlandeses tienen diferente riesgo de cáncer colorectal. Mutagenicidad para ambas cepas fue mayor en las poblaciones urbanas de alto riesgo. Pacientes con cáncer colorectal versus controles con hemorroides de la misma edad. Pacientes con cáncer colorectal versus controles. No hay diferencias significativas entre pacientes y controles. Y de 22 pacientes con cáncer colorectal mostraron heces mutagénicas en comparación con ninguno de los 18 controles emparejados. Pacientes con cáncer colorectal a controles emparejados por edad y sexo no se encontraron diferentes en mutagenicidad en estos casos y controles. El colon humano está expuesto a diversos compuestos potencialmente peligrosos que provienen de dos grandes fuentes. Estas fuentes pueden ser exógenas, que son de la dieta y la preparación de los alimentos, y endógenos generados por el propio cuerpo. En los exógenos tenemos a las aminas aromáticas heterocíclicas, HCA, que se forman durante la cocción de carnes a alta temperatura, generando pirólisis y son potentes genotóxicos. También tenemos a los hidrocarburos aromáticos policíclicos, los HAP, también derivados de la pirólisis, presentes en alimentos como carnes ahumadas o asadas y conocidos por su efecto cancerígeno. En los endógenos, que como ya había mencionado, son generados por el propio cuerpo, tenemos al N-nitroso compuestos, que es el NOC, formados a partir de nitratos y aminas dietéticas tradicionalmente relacionados con cáncer gástrico, pero también presentes en altas concentraciones en el colon, donde puede contribuir al cáncer colorectal. Tenemos a los fecapentaenos, que son potentes mutágenos generados en el intestino, especialmente presentes en las heces de poblaciones occidentales. Y las concentraciones excretadas pueden alcanzar varios miligramos por kilogramo de heces húmedas. La presencia de esteroides, como los ácidos biliares, los esteroides neutros y los ácidos grasos de cadena larga en las heces también se han relacionado con la malignidad colorectal, y se ha demostrado que los ácidos biliares secundarios generados por el metabolismo de las bacterias intestinales son comutagénicas y en sistemas de prueba microbianos y carcinogénicos en varios modelos de animalitos. Bueno, como se indicó, las dos primeras categorías de tóxicos fecales se forman durante la preparación de alimentos o
pueden estar presentes en productos alimenticios como contaminantes. Por lo tanto, la ingesta oral es la principal vía de exposición para estos compuestos exógenos. Los tres últimos se forman principalmente de forma endógena a partir de componentes dietéticos como nitrato, aminas dietéticas, colesterol o de precursores provenientes del metabolismo humano en plasmalopentaenos. Más adelante, a partir de aquí, vamos a realizar una revisión acerca de estos, estos compuestos mencionados, así como su presencia, el modo de acción compuesto y su posible papel en el inicio como promotores del cáncer colorectal en los humanos. Iniciando con las aminas aromáticas heterocíclicas que se abrevian como HCA. Se dice que a finales de la década de 1970, el artículo decía que a finales de la década de 1970, un grupo de investigación del profesor de Sugimura del Centro Nacional de Cáncer de Tokio descubrió que las partes carbonizadas de pescado y carnes presentaban una mutagenicidad extremadamente alta que no podía explicarse completamente por la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Se descubrió que esta mutagenicidad se debía a la formación de aminas aromáticas heterocíclicas durante la cocción de alimentos, en particular de carnes rojas, pero también en el pescado. En esta imagen se encontraba la estructura de las aminas aromáticas heterocíclicas más importantes, los productos de la pirólisis del triptófano y el ácido glutámico, que es el IQ-MLQ, nosotros no nos alcanzamos a ver, IQX, MLQX y el 48 DIMELOX, además del TRPP1, el TRPP2, el GLUP-P1 y el GLUP-P2. En generalidades, pues estos compuestos son formados durante la cocción de carnes a altas temperaturas, como lo son la cocción de fritos, asados y parrillas. Los principales hidrocarburos, las principales aminas aromáticas heterocíclicas incluyen, como ya lo mencionaba en la imagen, al IQ, MLQ, al MLQX y al PHLP, los cuales se derivan de la creatina presente en los músculos y se han demostrado que son potentes mutágenos y carcinógenos en modelos de animales, provocando alteraciones cromosómicas, mutaciones génicas y formación de aductos en el ADN. Además, la formación y activación de estos compuestos dependen de enzimas metabólicas como el citocromo P1A2 y el NAT2, que varían genéticamente entre individuos, influyendo en la susceptibilidad al daño. En el artículo se nos presentaron varias tablitas. En una de ellas fue la mutagenicidad in vivo, la toxicidad y formación de aductos de ADN de mutágenos de tipo IQ, MIQX y PHIP, en donde el compuesto MIQ, el sistema de prueba fue en ratas macho, F344, ratas Wistar, macho tratadas con Aroplon 1254, administración oral e IP en el estómago del ratón, que dieron como punto final daño del ADN por elusión alcalina en intestino grueso, hígado y riñón. Luego tenemos al MIQX, donde decía sistema de prueba fue de tumores de las glándulas simbal de la rata, carcinomas de células escamosas y glándulas simbal de ratas. Las transversiones de GAT en HARAS fue lo que originó, al punto al que llegaron. Tenemos también a la coeficiente intelectual, tumores en la glándula simbal de las ratas, que como punto final dieron mutaciones de P53 en guanina, HA y KI, mutaciones y mutaciones en focos aberrantes de criptas colónicas, aberraciones nucleares. Tenemos en
CI y MIQ, células epiteliales del colon. Donde nos decía que sin alteraciones cromosómicas, aberraciones cromosómicas a dosis altas, a partir de 100 miligramos sobre kilogramo. Tenemos también al PHIP en médula ósea de ratones, linfocitos de sangre periférica de ratones, donde hubo una delección de G en el gen APC y se encontraron inestabilidad de microsatélites. En el MIQX, en adductos de ADN en humanos, se encontraron como punto final aductores de ADN en el colon, recto y riñón. En PHIP, aductores de ADN en humanos, aductores de ADN en el colon. En CIMIQX, aductores de ADN en ratas, que trajeron como producto final aductores de ADN en el colon, corazón, pulmón, páncreas e hígado. Y esta es una tablita que pues muestra o nos da el resultado de la exposición a estos compuestos. Mediante el sistema de prueba que fue elegido, en este caso su mayoría fueron con ratones. Punto 2 tenemos a los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son productos de la combustión incompleta presentes en el ambiente y en alimentos cocinados a altas temperaturas. Estos pueden ser carnes ahumadas, fritas o a la parrilla. Estos compuestos lipofílicos requieren metabolismos para ser eliminados, lo cual genera intermediarios reactivos como lo son los epóxidos y los dihidrodioles, capaces de formar adductos en el ADN. En estudios in vitro e in vivo se ha comprobado que los HAP inducen mutaciones, aberraciones cromosómicas y otros efectos genotóxicos. La exposición humana ocurre principalmente por dieta, tabaquismo y su riesgo depende de la biodisponibilidad y la matriz alimentaria. El metabolismo. Bueno, aquí nos decía que a principios del siglo XX se reconoció por primera vez que los productos de combustión como el hollín y el alquitrán de hulla poseen potencial carcinógeno. En las décadas siguientes se aislaron y se caracterizaron químicamente varios compuestos individuales con 4 o más anillos aromáticos, como es el benzoato de sodio, el dimetilbenceno y el bueno, esos, y revelan una alta actividad cancerígena en los ratones después de haber sido expuestos de manera cutánea a esto. Dado que estos son liposolubles y tienden a acumularse en el organismo, deben metabolizarse para su eliminación. Se ha descrito 2 rutas metabólicas distintas. El paso inicial de la primera ruta es la formación de epóxidos, catalizada por el citocromo PA-GA450 monooxigenasa. El metabolismo posterior implica la hidratación por el epóxido hidrolasa microsomal a los dihidrodioles, la isomerización a fenoles o la conjugación con glutatión por el glutatión transferasa. Los fenoles y los dihidroles deben metabolizarse adicionalmente mediante la conjugación de un ácido glucurónico o ácido sulfúrico para facilitar su excreción, catalizada por las glucotransferansas y sulforansas respectivamente. También decía que la conjugación de glutatión puede excretarse directamente como ácidos mercaptúricos en la orina. Durante este metabolismo se forman metabolitos reactivos que pueden dañar macromoléculas, incluidos el ADN.
Y bueno, aquí retomando otra parte, nos hablaba acerca del riesgo, dado que por parte sustancial los HAP se excretan en las heces, el colon y el recto representan un posible objetivo para la carcinogénesis, hablando de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Obviamente, esto requiere de un proceso de activación metabólica, en donde la capacidad del tejido colónico para metabolizar las benzodiazepinas se encuentran de forma similar a como se encontró en los otros tejidos, y esto es lo que propicia a que se presente el cáncer de colon. Ahora tenemos a los N-nitrosocompuestos, o como la abreviación lo dice, NOC, y estos se han relacionado predominantemente con el riesgo de cáncer de estómago. Sin embargo, existe una creciente evidencia de que este también podría estar involucrado en la formación de tumores en otras localizaciones, como lo es el colon y el recto. Y hablábamos de exposición. La exposición humana al NOC implica tanto la formación endógena como la exposición al NOC exógeno. Estos compuestos son conocidos por su potente actividad mutagénica y carcinogénica. Se forma endógenamente en el colon a partir de nitratos, nitritos y aminas dietéticas, pero también puede provenir de alimentos procesados. Aunque tradicionalmente se ha relacionado con el cáncer gástrico, se ha observado que está presente en concentraciones elevadas en el colon humano, lo que sugiere un posible papel en el desarrollo del cáncer colorectal. Y bueno, pues aquí nos hablaba de dos partes, la exposición endógena y la exposición exógena. Estos son una clase de carcinógenos químicos que se dividen en dos categorías: nitrosaminas, que requieren activación metabólica para ejercer su efecto genotóxico, y nitrosamidas, que se descomponen espontáneamente y forman agentes alquilantes. También nos mencionaba que una fracción importante de la carga corporal total de los NOD se atribuye a la formación intragástrica relacionada con la capacidad de nitrato. Su metabolismo se requiere la bioactivación enzimática del citocromo humano PAG 450. Bueno, aquí también nos mencionaba la importante relación con las úlceras o la colitis, ya que presentar estas enfermedades o no, esas condiciones alteran el riesgo de padecer cáncer colorectal, el consumo de carne roja, este, la función de la ingesta de los alimentos, función de agua potable, entre otros. Tenemos a los fecapentaínos, que son compuestos altamente mutagénicos encontrados en las heces, particularmente en poblaciones occidentales. Existen en concentraciones de miligramos por kilogramo de heces húmedas. Los estudios sugieren que podrían actuar como iniciadores en la carcinogénesis colorectal, aunque su papel exacto aún necesita ser esclarecido. Estos son productos endógenos derivados del metabolismo microbiano intestinal. Y durante el artículo se revisó el papel de los fecapentaínos en la carcinogénesis colorectal, así como su mecanismo de genotoxicidad, y resulta evidente que existe evidencia circunstancial de que el FP12 puede incluir daño genético. Estudios sobre el mecanismo de genotoxicidad del fecapentaíno han demostrado que durante la desintegración aeróbica de este se generan simultáneamente radicales de oxígeno y compuestos alquilantes del ADN, los cuales inducen al daño oxidativo y alquilante del ADN. Se sugirió que la inducción de daño oxidativo de ADN por el FP12 tiene una importancia relativamente menor en la causa de efectos biológicamente relevantes. Aunque numerosos estudios contribuyeron a la comprensión básica de genotoxicidad del
pentaeno, la evaluación del riesgo de exposición al fecapentaeno aún se ve obstaculizada debido a la inconsciencia en el alto potencial genotóxico in vitro del FP12 y los resultados de estudios epidemiológicos, así como la mayoría de los estudios de carcinogenidad. No obstante, se ha descubierto que los fecapentaenos inducen a cambios histoquímicos en esplantos de colon humano, así como un amplio espectro de daño genético, tanto in vitro, en células epiteliales colorectales tras la administración rectal, en estudios de carcinogenicidad en roedores. Esto indica que los fecapentaenos deben considerarse compuestos potencialmente peligrosos, por lo tanto parece esencial realizar estudios adicionales centrados en criterios de valoración genéticos cruciales en modelos de animales que presentan carcinogenicidad, para así poder establecer la relevancia de los fecapentaenos en el proceso de carcinogénesis colorectal. Ya por último tenemos a los ácidos biliares, que los ácidos biliares secundarios derivados del metabolismo bacteriano en el intestino han sido identificados como comutagénicos y cocarcinogénicos. Pueden incluir daño en el ADN por mecanismos directos y epigenéticos, afectando la regulación de genes críticos en el proceso de carcinogénesis. Estudios en animales han demostrado que su presencia incrementa el riesgo de tumores colorectales y sus concentraciones en las heces están influenciadas por la dieta y el perfil microbiano. En resumen, haciendo referencia a los ácidos biliares, se decía que durante la última década se había recopilado mucha información sobre los mecanismos moleculares mediante los cuales los ácidos biliares pueden afectar el epitelio colónico. Estos mecanismos implican tanto genotoxicidad directa como acciones epigenéticas. Los perfiles de esteroides fecales pueden verse fuertemente afectados por factores dietéticos como la fibra, el calcio y la grasa. Como se mencionaba desde el principio del artículo, bueno, los hábitos dietéticos asociados con un bajo riesgo, es decir, una ingesta baja en grasas y alta en fibra, además de estar suplementado con calcio, también se relacionan con una menor excreción fecal de esteroides. Un hallazgo que respalda el posible papel de estos compuestos en la carcinogénesis colorectal. Por otro lado, son los resultados de estudios en poblaciones humanas en riesgo, que suelen ser controvertidos y presentan deficiencias metodológicas. Por lo tanto, la importancia de la exposición continua a ácidos biliares genotóxicos y citotóxicos en el proceso de carcinogénesis colorectal. Así que esto da como resultado que pues no es una prueba 100% correcta, por así decirlo, viable o correcta. Entonces, pues hasta ahorita como conclusión de todo el artículo, pues aquí la importancia de por qué mantener una dieta balanceada, suficiente, adecuada, variada, completa para evitar todo este tipo de complicaciones. Como conclusión, nos decía que no podemos dar una respuesta satisfecha a la pregunta de qué exposiciones del colon humano contribuyen al riesgo de cáncer. Sin embargo, encontramos un conjunto de datos que sí te podrían dar como ciertas pautas, donde nos decía que las características de la exposición, el metabolismo y los mecanismos de acción genéticos y epigenéticos de varios mutágenos fecales. A partir de este conjunto de evidencias, concluimos que la categoría de compuestos fecales revisadas aquí son capaces de inducir diversas formas de daño genético in vitro, así como en condiciones experimentales in vivo. No obstante, aún quedan muchas preguntas importantes sin respuesta que podrían orientar futuras investigaciones. Hablando con respecto a la exposición de HAP y la formación de NOC en el intestino, los datos en humanos son demasiado limitados para llegar a una evaluación definitiva del riesgo que estas pueden implicar. Se necesitan estudios que integren con mayor precisión los perfiles de exposición, con el daño genético en el tejido colónico, así como el riesgo de cáncer. También queda por determinar qué se mide realmente mediante las determinaciones de ATNC fecales, qué productos se forman y cuál es el papel de la microflora intestinal.
en este caso el microbioma intestinal, los macrófagos y la inflamación en la formación de agentes nitrosantes. Y pues eso sería todo.